Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a la clase de historia. El día de hoy vamos a empezar a revisar otra de las causas que detonaron el movimiento de independencia. Como recordarás, en clases anteriores estuvimos trabajando con las causas internas del movimiento de independencia. Ahora, en estas clases vamos a trabajar con las causas externas, es decir, qué es lo que pasaba fuera de la Nueva España. La primer causa externa de la cual vamos a hablar es la Ilustración. Excuse me, the Enlightenment. Bueno, sí, eso se dice en inglés, pero comúnmente en América Latina o en español la conocemos como la Ilustración. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver la Ilustración? ¿Qué le ponían imágenes o lo ilustraban o cómo? No, no se trata de eso y te lo explico con mucho gusto porque a veces no entendemos de dónde viene la palabra. La Ilustración fue un movimiento intelectual, es decir, fue un conjunto de personas que empezaron a pensar de manera diferente y crear una nueva manera de entender el mundo. Esa nueva manera de entender el mundo se basaba en la razón del hombre, en su pensamiento, y no en la religión o en las enseñanzas de la Iglesia Católica o de cualquier religión. Entonces, la razón representaba la luz que había hecho desaparecer la oscuridad, que era a su vez representada por la religión o las enseñanzas de la Iglesia Católica y que habían predominado durante tanto tiempo sobre la mente de las personas. Por eso tiene ese término, ilustración. Bueno, y la ilustración entonces, ¿cómo afectó o cómo contribuyó al movimiento de independencia? No me alcanza a quedar muy claro cómo lo ayudó. Bueno, una de esas cosas fue el que, al cuestionar o quitar las ideas religiosas o que enseñaba la Iglesia Católica, una de ellas fue el cuestionar el derecho divino de las monarquías o los reyes. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de la Ilustración, muchos de los reyes o los gobernantes eran impuestos por la Iglesia porque decían que los reyes eran puestos por Dios y no por las personas. Entonces, la Ilustración empezó a enseñar que todos los hombres nacemos por derecho en igualdad de condiciones y a su vez, entonces, tenían la libertad de elegir a sus propios gobernantes. No existían reyes ni autoridades impuestas por ningún dios, porque todos los hombres nacen iguales. La Ilustración fue muy importante para el movimiento de independencia porque muchos de los líderes defendían y creían en la igualdad de derechos. Entonces, basaron muchas de sus ideas en la Ilustración, ya que no creían que fuera justo que existiera una sociedad con diferentes clases basadas en el color de la piel o basadas en que hubiera personas con mayores privilegios que otras. Por lo tanto, para estos líderes, estas ideas de la Ilustración fueron muy valiosas para defender la igualdad de los derechos en los ciudadanos. Olvidé de decir algo, un dato muy importante acerca de la Ilustración. La Ilustración se desarrolló principalmente en países como Inglaterra o Francia, más o menos en el siglo XVIII. Es decir, un poquito antes de que estallara la independencia, pero también al mismo tiempo que las reformas borbónicas. Entonces, más o menos en ese tiempo se desarrollaron estas ideas. Bueno, supongo que esa fue la única causa externa. ¿O hubo alguna otra? No, para nada. Otra de estas causas fue la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Esta causa fue sumamente importante porque, en primer lugar, fue el primer movimiento de independencia que se efectuaba en el continente americano, intentando independizarse de la Gran Bretaña. ¿Cuál fue la importancia de esta causa para lo que fue la independencia de México? 1. Fue el primer movimiento de independencia que se realizaba en el continente americano. Y para ese momento la Gran Bretaña era la potencia más poderosa de su momento. Otra de las cosas es que los colonos se basaron en las ideas de la Ilustración para defender los derechos naturales del hombre, es decir, una de ellas es la libertad y también la democracia.
proponiendo una nueva forma de organización, que en este caso fue la república, es decir, un gobierno el cual tuviera el poder estuviera dividido en diferentes instituciones para evitar la tiranía. Los colonos se habían opuesto a las distintas restricciones que el gobierno británico les había impuesto a través de diferentes leyes que les impedían comerciar con libertad y prosperar en este nuevo territorio. Es así que el gobierno británico impuso una serie de leyes e impuestos sobre productos como la lana, el vidrio, los tintes, el papel, con lo cual los colonos británicos se opusieron y emprendieron una guerra para liberarse del dominio británico. Los colonos formaron un congreso propio, el cual declaró la independencia en 1776. Sin embargo, la guerra prosiguió durante 6 años más hasta que se firmó la paz en 1784, en la cual finalmente las colonias se constituían como una nación independiente, llamándose ya, como hoy la conocemos, Estados Unidos de América. ¿Y esas dos fueron las únicas causas o hubo algunas otras más? No, tenemos otra más, también muy importante, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es considerada como una de las revoluciones más radicales e importantes de finales del siglo XVIII y que afectó o que influyó en muchos de los países que se independizaron en América Latina y también en otros países de Europa. Una de las cosas importantes de la Revolución Francesa fue la eliminación de la monarquía a través de un movimiento revolucionario. Y otra cosa muy importante fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento en el cual se proclamaban las diferentes libertades y derechos a los que cualquier persona adquiría simplemente al momento de nacer y por el simple hecho de ser persona. Algunos de esos derechos fue la libertad y la igualdad de derechos que se adquieren al momento de nacer. Y estos derechos se les conoce como derechos naturales porque se adquieren precisamente desde la naturaleza misma de la persona al momento de nacer. Y también declaraban como derechos imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Es decir, que el ciudadano tiene todo el derecho de oponerse a cualquier autoridad que lo oprima o que restrinja sus libertades y derechos. Entonces, por lo que veo, también la Revolución Francesa fue un movimiento que ayudó mucho a la independencia de México, ¿verdad? Sí, en efecto, así fue. La Revolución Francesa contribuyó sobre todo en el plano de las ideas, es decir, todas esas ideas que defendían las libertades y los derechos de las personas ayudaron a que también muchos de los líderes de la independencia de México se apoyaran en esas ideas para defender la independencia. Sin embargo, muchos otros tuvieron mucho temor porque la Revolución Francesa fue un movimiento muy radical y también muy violento y tenían el miedo de que esto también se produjera aquí en México. Con estas ideas que he podido explicarles a lo largo de este video, ustedes tendrán ya más ideas y más elementos para poder desarrollar la carta que próximamente les explicaré cómo tendrán que elaborarla. Contesten las preguntas que vienen en Edpuzzle y pueden consultar este video después para la elaboración de la carta que yo les indicaré después. ¿Ok? Mucha suerte.